tardes, Puerto Rico. Buenas tardes tengan todos. Soy Esquiles y usted escucha Radio Isla 1320, su programa Si No Lo Digo Reviento. Hoy un día maravilloso, súper especial, 6 de enero, día de la llegada de nuestros santos Reyes Magos. Yo sé que ha sido un día muy feliz para muchos en Puerto Rico, sobre todo para nuestros niños, pero no solo para ellos, también nosotros los grandes hemos pedido a los Reyes Magos que nos traigan cosas muy particulares, muy especiales, sobre todo porque este año 2020, en fin, trae unos retos significativamente fuertes, importantes, porque abarcan todo un conjunto de población que se llama la nación puertorriqueña. La nación puertorriqueña se viste de gala en este Día de Reyes, pero se viste de gala precisamente porque de gala es que espero que estemos todos los días del año, sobre todo porque sabemos que lo que le pedimos a los reyes nos los va a complacer, y no es otra cosa que un país que se una en el amor, en el corazón por Puerto Rico, y donde todas nuestras ideas y todos nuestros pensamientos y nuestras acciones vayan en función del bien común, de que podamos abarcar a la mayor parte de nuestra población, si no a toda, en un camino que vamos a trazar y que ya queremos que efectivamente se haga realidad, de un mejor Puerto Rico para todos. Hoy les invito a que conversen verbalmente y mentalmente con nosotros, porque yo no sé ustedes, pero a veces uno habla solo, como dicen, sobre el tema que les invito a traer hoy. Por supuesto, vamos a hablar de nuestras tradiciones culturales, y para mí la tradición más fuerte de la cultura puertorriqueña es la tradición de la talla de santo. Soy coleccionista hace muchos años, gracias a los caminos, a las personas que me encontré en el camino que fui transitando una vez retorné de México a Puerto Rico, que fueron gente muy importante, que efectivamente fueron los maestros de tantos alumnos, y sé que uno de esos grandes alumnos, así se lo considera, y ya maestro, es el doctor José Guillermo Torres Meléndez, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, doctor, un honor, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Inés, y a nuestros amigos Radio Escucha. En verdad, el honor es mío de poder compartir un ratito contigo y con Radio Escucha. Fíjate que introduje este tema de la talla de santos, y la palabra, el nombre que nos honra en común es el señor Teodoro Vidal. Yo tengo un montón de tallas de santos, tú tienes miles de tallas de santos, pero don Teodoro Vidal nos llevó a que hiciéramos ese trabajo, ¿no? Que fuéramos a los talladores, que asistiéramos a las distintas ferias de artesanía y de exposiciones, y aprendiéramos a ¿verdad?, entender, apreciar el valor que tienen esas piezas. Yo empecé en el asunto de la tradición de tallas con los Reyes Magos. Empecé porque en la casa de mi abuelo, en el barrio Guamaní de Guayama, él tenía un altar, y en ese altar habían reyes. Y ese altar yo lo veía en la víspera de Reyes o el día de Reyes, dependiendo qué día escogieran en mi casa para visitar a mis abuelos. Nosotros vivíamos en Cagua, había que visitarlos allá en Guayama. Y para mí era un altar, ¿verdad?, una pieza de madera donde estaban guardados, esas puertas estaban cerradas, pero para Reyes se abrían. Y para mí era una maravilla ver aquello, porque era el momento que me permitía como apreciarlo, porque él valoraba tanto y tanto y tanto aquellas piezas, que eso era guardado como un tesoro, ¿Y ¿no? considera que ese fue tu primer contacto con la talla de santo? Ese fue mi primer contacto de mi abuelo, y yo era pequeña, ¿no? Pero ni idea, hasta de grande, ya después de muy grande, regreso a Puerto Rico. Mi experiencia con México, por supuesto, un país de unos arraigos culturales muy fuertes, ¿no?, que valoriza mucho y aprecia mucho y respeta mucho todas las tradiciones culturales. Pues indudablemente me empapé, ¿verdad? Por todos lados llegó esa alimentación, y cuando llego a Puerto Rico empiezo a asistir a mis primeras actividades de exhibición de Reyes, entre ellas, por supuesto, a la familia allá en Orocovis, de lo que vamos a estar hablando en unos minutos. Y yo, o sea, fue ya la de niña grande, adulta, que entiende, espérate, es que de esto es que se trata. Y fui poco a poco comprando piezas, pues porque, ¿verdad?, se guardan y se coleccionan y se exhiben, pero uno no hace otra cosa con ellas. Así que tienes que saber que tienen un valor, por lo cual tú compras una pieza que
que no vale 10 centavos, que vas a guardar y vas a poner ahí. Y según fue pasando el tiempo, pues más era el amor y el entusiasmo. La vida me permitió tener la dicha de conocer a don Teodoro Vidal, y eso fue ya demasiado, ¿no? Y la emisora de Radio Isla, y le hicimos varias entrevistas a él, con un amor y un gusto y una, ¿verdad? Un entusiasmo muy particular que él le transmite a todo el mundo. Así que era como que me subrayaba y me convencía de que eso había que hacerlo. Contigo, José Guillermo Torres, conocido como Billy Torres, pues pasó exactamente lo mismo. Yo decía, espérate, es que no hay un Teodoro Vidal, es que hay además otras personas que están exactamente en la misma disciplina, porque esto es como una disciplina, ciertamente, que don Teodoro, y más joven, y sin embargo, efectivamente, esto no es un asunto ni del siglo XIX ni del siglo XVIII, esto es totalmente un asunto del siglo XX. Ya ahora en el siglo XXI, pues efectivamente, hasta aquí llega, ¿verdad? El momento en que estamos hablando ahora, este recorrido que nos permite a nosotros saber unos y otros por qué entraron en la colección de Reyes, en la colección de tallas de santos en general, y lo que significa. Nos trae aquí entonces tu libro, y de eso es que quiero hablar. Se titula, y por favor tomen nota, Nacionalismo Cultural, el tallador de santos Celestino Avilés Meléndez, del nacionalismo político al nacionalismo cultural, 1976 y 1984. Háblame del título de esta publicación. Muy bien, esto responde a mi tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe para obtener el doctorado en Historia. Y pues esto es una versión más adaptada al público en general, con un lenguaje más fácil, más llano de entender. Y Celestino Avilés Meléndez es una figura muy conocida en el pueblo de Orocovis, y que el pueblo de Orocovis, digo yo, que tiene una deuda de gratitud con él. Y dice del nacionalismo político al nacionalismo cultural, porque Celestino estuvo inmerso en la política partidista. Primero perteneció al Partido Independentista, después al MPI, y después se postuló para alcalde de Orocovis por el Partido Socialista. Luego abandona esa parte política y establece un museo de madera y zinc, que aunque es un museo modesto, cumple las funciones de un museo. ¿A qué vas a un museo? A disfrutar, a educarte, te sirve de inspiración. Así que ese museo que hizo Avilés Meléndez, sin ayuda gubernamental ni de nadie, cumple con esos parámetros. Además de eso, él establece una serie de ritos simbólicos, especialmente con la bandera de Puerto Rico, donde le entrega la bandera de Puerto Rico a los niños, y usualmente eran 50 o 60 niños que se iban pasando la bandera de uno a otro. El relevo famoso de bandera. El relevo de la bandera, que hay una foto muy linda de él, del relevo de la bandera, hasta llegar al tope de ese árbol de mango. Fíjate que está aquí en la portada del libro. Y fíjate que ahorita cuando hablaste de tu abuelo, te cambió tu faz, porque me di cuenta, porque son unas cosas que le tocan a uno en la niñez que te marcan. Por ejemplo, mi caso fue que yo trabajaba con mi abuelo en Morovis, que él tenía un colmado, y yo iba a ayudarle con las compras. De una vez me bañaba allá, porque en casa éramos bastante pobres y había una ducha mejor que esa, que la que había en casa. Y entonces cuando voy a botar la basura, yo encuentro un Cristo al lado de la basura que lo habían botado porque tenía polilla. Principio de los años 60, llegó el modernismo, llegaron la lavadora, la licuadora. Había que botarlo todo. Santos de Pantazota, todo el mundo se mudó para Bayamón. Y también llegó el grupo de cubanos que llevaban santos españoles y te los daban por a layaway, y lo pagabas poco a poco. También muchos árabes que vinieron a Puerto Rico y se dedicaron a eso. Entonces, como dijo una vez citando a don Ricardo Alegría, pues ya esto es asunto como de jibarería, como que esos santos no encajaban en esas casitas cuadradas de todas las urbanizaciones de Bayamón y muebles de Pantazota, etcétera, y entonces fueron relegados a un segundo plano porque ya no estaban in. Pero cuando estaban en el campo, cada uno de ellos viviendo,
había un altar. Claro que sí. Porque en las casas había un altar. Claro, esa era de mi que abuelo. sí. Mis papás no hicieron altar. Ciertamente vinimos a vivir no a una urbanización, vivíamos en el pueblo de Caguas hasta mi adolescencia, pero a la urbanización ni se les ocurrió. Pero yo tenía esto, era una asignación pendiente, ¿no? Y no es hasta después ya con la formación académica, ¿verdad? En otros asuntos, otros temas. Eran más asuntos políticos y socioeconómicos. Pero la experiencia y el recuerdo de lo que pasaba con mi abuelo nunca se borró, porque era como un mito casi, prácticamente. Porque tenía una memoria oral extraordinaria y me hizo enamorarme también de la historia oral. Y cuando tuve la oportunidad empecé a hacer mi colección, así que eso es así. Fíjate que lo tenía en un lugar especial, era algo más místico. En un altar estaba guardado y es un ropero, ¿te acuerdas de los roperos? Claro. Y se guardaba y eso le ponía hasta un candado. El chiforover. O el chiforover, porque eso se le ponía un candado, porque eso para él era lo más importante. Pero en mi casa están todas en exhibición, ciertamente, y es yo creo que donde yo vivo, para no decir... No conozco muchas otras gente de mi generación o mi vecino en lo absoluto que tengan para nada mis tallas, pero mi casa sigue siendo como una cosa muy especial por las tallas de santo. Y luego después, interesantemente, y te cuento esto y a los amigos que están escuchando, me fui de los reyes, porque ahí empecé con reyes, y después me fui a las vírgenes, y eso me lo enseñó don Teodoro, que empezara a admirar, ¿verdad?, quién estaba tallando vírgenes, qué significaba esa virgen, en fin. Y entonces me fui a coleccionar después vírgenes talladas. Y nada, o sea, yo sé que, como tú dices, o sea, nosotros no le vamos a poder dar un valor económico a eso. No empecé que las piezas que se compraron se pagó un dinero, ciertamente, pero para mí tienen... y tendrán, no importa la época, y ahora vamos a hablar de estos años en que tú haces tu narrativa aquí en el libro, al 2020 que estamos, yo entiendo, y es la invitación que le hago a los amigos, que piensen que retoman y recuperan un valor, y un valor adicional, sobre todo como ya está todo el mundo de moda y en todas las esquinas, de que efectivamente el verano del 19 famoso, la bandera de Puerto Rico que se rescata, los asuntos que nos hacían a nosotros enfatizar en que aquí había un pueblo, ¿verdad?, que estaba indignado por unas cosas que estaban pasando. Lo que nos convocó fueron todos símbolos nacionales, y nuestros santos tallados, nuestros reyes y demás son símbolos nacionales. Sí, así la cultura es la pega que nos une. Yo lo que entiendo es que, por favor, jóvenes y los no tan jóvenes que tengan su talla, búsquenla, recupérenla, pónganla en un lugar privilegiado y valórenla para que se la hereden a sus hijos, a sus nietos, en fin. Vamos a volver a revalorizar la talla de santos. En tu libro en particular recuperas un periodo histórico que aquí está puesto. ¿Por qué ese periodo histórico en particular? 1976-1984, porque en 1982 es que Celestino construye el museo en Orocovis. Y esa es la época del 76-84, es la época política que gobernó Carlos Romero Barceló. Entonces es el periódico histórico que cubre, porque también él tuvo otra serie de iniciativas culturales, como por ejemplo preservar la memoria histórica de un santero antiguo de Orocovis, Juan Cartagena Martínez, que nació en 1891 wow. y murió ya en el siglo XX. Entonces él le pone el nombre del Centro Cultural de Orocovis, que ahora es Centro Bellas Artes, a Juan Cartagena Martínez, y le querían poner el nombre de un político, y gracias a sus esfuerzos junto a Walter Murray Chiesa logró preservar la memoria histórica. Ahí tienes otra de las actividades importantes del legado que Celestino Avilés también deja en el pueblo de Orocovis, aparte de esa celebración del Encuentro Nacional de Santeros, que fue la edición número 35, en esto que se establece un mercado y que tú has ido muchas veces allá, sí. Y es extraordinario ver la cantidad de talladores. Cuando él hizo la primera convocatoria, fueron pocos. 12 nada más, y ya sí. estaba a punto de desaparecer. Y de hecho, ahora te iba a decir, volviendo a las vírgenes, no habían vírgenes. El asunto de la talla de vírgenes empezó después de esta fecha. Sí. Eran reyes, fundamentalmente reyes. Reyes hasta carretas. En carretas
en carreta a los reyes, porque don Teodoro, ¿te acuerdas que tiene una leyenda de que si se fueron a trullar y se fueron con las tres Marías, y les cogió la noche, les cogió el día, pero entonces hicieron magia allá para que no pasara nada y no regañaran a las chicas, y entonces hay un tallador de Guánica que escuchó la narración y las puso en carroza. Entonces los tres Reyes Magos con las tres Marías iban en carroza, pero les cogió el día. Qué bueno que traes este periodo, porque yo no sé si muchos sabemos cómo fue que empezó esta historia de don Celestino Avilés, que se multiplicó por muchos, porque entonces sus hijos también tallaron, siguieron el legado. Todos sus hijos siguieron. Yo tengo de las hijas y de los hijos de don Celestino. Sí, todos ellos siguieron el legado, inclusive uno de los hijos de Celestino escribió el himno de Orocovis. Okay. Y tiene las rondallas típicas orocobeñas de 4, y han publicado ya tres discos. O sea que ellos han seguido efectivamente el legado. Hay uno que estaba importantísimo. Uno de ellos se mudó a Nueva York y llevaba las maderas de acá, o sea que aún en la diáspora también se tallaba y se vendía en la Galería Moriviví en Nueva York. Hablando de eso, has estado en Nueva York y has podido hablar con los puertorriqueños, ¿verdad? Y descendientes de puertorriqueños nacidos allí, además. ¿Este tema les interesa y las tallas? Pregunto. Mira, de Nueva York y de algunos estados yo he obtenido santos, inclusive de turistas. Y me han enseñado los recibos. ¿Te acuerdas de la tienda Aguadilla en San Juan? En el viejo San Juan, que los compraron en los 50, a fines de los 50. ¿Eran tallados en Puerto Rico? Sí. Sí, okay. De los Cabán, tengo uno de Egipto muy bonita, de Zoilo Cajigas, de estilo primitivo, eso me vino de Ohio. Entonces allá es un ambiente muy hostil para las tallas del santo y para la madera, porque el frío contrae la madera y se deshidrata. O sea que acá sabía eso. En nuestro clima tropical, que permite que esté ahí. Yo no tengo mucho problema. Yo no tengo ningún daño a ninguno de mis santos. Este asunto de la polilla, y tengo muebles antiguos también, por supuesto, pero no tengo ningún problema con la polilla, ni nunca lo he tenido. Yo tampoco. Interesante, o sea que el clima nos ha ayudado con eso. Definitivamente. Así que se le añade un valor adicional, fíjense, a los que ustedes tienen tallas. Y fíjate, Inés, yo tengo el pie forzado que la talla de santos fueron nuestros primeros escultores. Personas que no tuvieron ninguna educación académica, porque ellos hacían esto por una forma mística. Te hacían el santo para tu mamá, para ti, si tenías un problema abdominal. ¿Y dónde habían visto el santo antes? Porque sí sabíamos que la Iglesia Católica trajo sus santos, ¿verdad? Las primeras figuras pues venían de España, no sé, en barco, qué sé yo. Y sin embargo, el santo se talla pareciéndose al tallador, incluso al resto del tallador o a sus familiares, no sé. Sí. Y si es una virgen también, o sea, no necesariamente a la estampita que recibieron en algún momento. Sí, Irene Curbero estableció 3 tipos. El estilo colonial, que es más o menos los espadas, siglo XVIII, que ya tienen estas características, ¿verdad? Española, con la mirada para arriba, o la pierna doblada. El estilo autóctono, que ya se parece más a nosotros, y el estilo naif, a Teodoro Vidal no le gustaba decirle primitivo, él le decía ingenuo. Estilo ingenuo. Entonces de esos 3 estilos. Pero entonces lo que me preguntas, pues sí, las tallas de las iglesias servían de inspiración, pero estábamos en otro Puerto Rico, éramos 155,000 personas a principios del siglo XIX, aquí vivíamos dispersados por los campos, pocas carreteras, una sola iglesia, había que ponerse la ropa de domingo, muy conocida en nuestra cultura, para ir decentemente a la iglesia, así que hay muchos investigadores que difieren en el sentido de cómo los talladores hacían estas tallas. Por ejemplo, si has visto unas 11,000 vírgenes bien de estilo ingenuo, pues nada se parecen a las iglesias. Además, yo no conozco una iglesia católica que tenga las 11,000 vírgenes. Yo tampoco. Por eso. Si sabes de algún sitio, me avisas para irlo a visitar. Entonces tienes... Nada, en Europa hemos visitado muchas iglesias, España muchísimas. Y una de las cosas que miro siempre es las vírgenes, ¿no? Con lo cual es verdad, cómo la figuran. Y es como tú dices, yo lo que tengo en mi casa no se parece a nada de ellos, se parece, no sé, a mi gente, los rostros y la forma incluso como que le ponen al lado, si el niño lo pone arriba, los atributos, o sea, es completamente distinto. Pero un asunto muy importante, ¿qué pasaba en esos años en donde
¿verdad? Y que tú captaste, ¿por qué cobró tanta fuerza? No digo yo, tu libro va 1976-1984, porque aquí analizas documentos, ¿verdad? Y tal. Pero yo llegué a Puerto Rico en el 85 y empiezo esa colección en el 86. Y en Orocovi, y yo la siento, o sea, yo sentí que era, yo digo, yo no recuerdo los años antes, cuando yo estaba en la UPR, o sea, lo tenía eso como muy lejano en términos de ferias. Pero yo tengo muy claro que esos años, mediados de los 80 y los 90, fue bien fuerte la proliferación de talladores en Puerto Rico, pero unido precisamente a todo un asunto nacionalista, ¿verdad? Pero con un nacionalista y con una expresión cultural que estaba fijada precisamente en esos santos, sabiendo yo que más nadie los tenía. Me avisan que, ¿verdad? Me voy a ir aquí una pausita, me voy a una pausa musical, me puedo ir a una pausa musical, si ustedes quieren, no se retiren, vamos a estar escuchando melodías de nuestros mejores cantores. Pero no se retiren, que ya seguimos con esta conversación y sobre todo vamos a hablar un poco de don Teodoro Vidal también y por supuesto de los capítulos y contenidos de este libro, Nacionalismo Cultural, el tallador de Santos Celestino Avilés Meléndez, del nacionalismo político al nacionalismo cultural. A ver si su hijo no sentía la muerte. A ver si su hijo no sentía la muerte. A ver si su hijo no sentía la muerte. Su madre le daba solito de aceite. Su madre le daba solito de aceite. Niño que te fuiste pa'l cielo estrellado. Niño que te fuiste pa'l cielo estrellado. Ruega por tus padres y por tus hermanos. Ruega por tus padres y por tus hermanos. Ruega por tu padre y por tus hermanos. Ruega por tu padre y por tus hermanos. Niño que te fuiste al cielo estrellado. Niño que te fuiste al cielo estrellado. Madre, no lo llores, no lo llores más. Madre, no lo llores, no lo llores más. Porque su salida la tiene mojada. 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 Madre, no lo llores, no lo llores más. Madre, no lo llores, no lo llores más. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Los pajarillos del bosque al ver pasar los esposos le cantaban melodías con sus trinos armoniosos. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. En cuanto
Regresamos con ustedes, soy Inés Quiles, usted escucha Radio Isla 1320 y este es su programa Si No Lo Digo Reviento, en este día tan hermoso que espero que usted esté feliz, contento, pasándolo súper con su gente, que haya tenido la oportunidad posiblemente de disfrutar y compartir la alegría de los niños con aquellas cositas que le trajeron los Reyes Magos, pero también de los adultos con aquello que usted pidió y se le concedió, que no son cosas que necesariamente las podemos ver o tocar, pueden ser y deberían ser también muchas otras cosas más en el ámbito espiritual y de los sentimientos, y encontrarse de nuevo con los amigos y volver a ver a los familiares, pero sobre todo que recuperemos la esperanza por el deseo más firme, más sincero de que nuestro país tiene nuevamente una oportunidad para hacer bien las cosas. Sencillito. Es saber con quién nos juntamos, en quién depositamos nuestra confianza. Fíjate, cosas sencillas. Ese tipo de cosas tenemos que fijarnos bien que este año 2020, que es un número tan bonito, ¿verdad?, tan especial, el 2020, el 2020, nos permita ampliar la visualización, la vista y ver bien y mejor las cosas. Para ayudarnos a ver bien y mejor las cosas, nada como nuestras tradiciones, nada como nuestra cultura y nuestro nacionalismo cultural. Que ese, mire señores, no nos lo va a quitar absolutamente nadie. Nos permite vivir, nos permite respirar, sí señores, también es oxígeno. Uno se siente dichoso de saber que se guardan tradiciones en Puerto Rico y se guardan porque sí, porque le sale del alma, porque es algo que le alimenta el espíritu a la gente. Y todos los países en el mundo tienen tradiciones. Y Puerto Rico es, al igual que esos otros países, un país con tradición. Quería hablar entonces con el doctor José Guillermo Torres, conocido como Billy Torres, entonces del contenido de los capítulos de este libro, Nacionalismo Cultural, porque bueno, ya la palabra nacionalismo siempre en Puerto Rico está asociada, sobre todo en el caso de Puerto Rico, subrayada en un asunto político, muy político, ¿no? Con una idea muy clara de que se refiere a la identidad de un pueblo, que no hay forma que nos las cambien, no bien nos hayan impuesto otro idioma, otras costumbres y otras formas de hacer y de pensar. En Puerto Rico seguimos participando de un nacionalismo cultural que se expresa, entre otras formas, en la colección y la talla de Santos. Este libro, ¿por qué escribiste este libro? Ya nos dijiste que tiene que ver con una tesis doctoral, pero ya aquí está transformado en un texto que nos los permite leer a todos. Tienes un capítulo que se llama algo así como El tallador de Santos, don Celestino Áviles Meléndez, que ya nos dijiste que había sido candidato y un carpeteado y un nacionalista y un miembro del PSP, en fin, o sea, un político con política partidista. Hizo unas aportaciones en el ámbito cultural, pero no lo podemos desligar de lo político. ¿Por qué la talla de Santos y este asunto de los Reyes Magos? Por supuesto la bandera de Puerto Rico, porque ahí fue también donde más se reprodujo en una y otro lugar, se ha podido mantener y guarda esas características. O sea, ¿por qué nosotros no nos pasamos a tallar a Mickey Mouse? Yo no he visto a Mickey Mouse tallado, sí, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, y no tengo nada en contra de Mickey Mouse, pero yo no he visto que a nadie se le haya ocurrido hacer una colección de los muñecos de Disney en talla, ¿verdad? Exactamente. Sino que nuestros santos es otra cosa y por supuesto dirigidos por los Reyes Magos. Ese nacionalismo cultural, te pregunto, de acuerdo a tu análisis, es el que nos permitió relacionarnos con la bandera de Puerto Rico de una manera mucho más relajada, mucho más tranquila, sin sentirnos tan asustados, porque cargar la bandera de Puerto Rico ahora es una forma natural, la tenemos ahora en la calle Fortaleza. Sí, con ese historial que tuvimos, que estuvo proscrita la bandera, y de momento ahora todo el mundo pasamos está de una con la cosa bandera. a la otra. Claro. Fíjate que cómo Celestino Avilés llama a su actividad Encuentro Nacional de Santeros, así que desde su faz ya está el Encuentro Nacional de Santeros. Y esto ha evolucionado, como bien dices, porque ahora encuentras a los Reyes Magos con güiro, con maraca, jugando domino, asando un lechón, o sea que lo hemos puertorriqueñizado.
y ya tú no sé si hay niños que nos escuchan, pero los Reyes Magos pues siempre le traen a los niños sus regalos, ¿verdad? Claro, pero claro. Entendemos y que... la noche antes hay que ir afuera a ver si vemos, ¿verdad?, las estrellas, que las vamos a ver Por allí. supuesto. Con mi hijo yo lo sentaba en la falda y íbamos a buscar precisamente por dónde venían. Sí, y eso era una ilusión sí, sí. para él. Son parte de las leyendas de los pueblos que nos dan un sentido de cohesión y de pertenencia, como la historia del milagro de Hormiguero, que es otro tema, pero son historias que nos unen. Entonces esa es la importancia que nosotros tenemos que tener y darle esa importancia a la talla en puertorriqueña. Pues como te decía, pues ahora los Reyes Magos están con bandera puertorriqueña, la Virgen con el manto, con la bandera de Puerto Rico. Si vas a la catedral, tienes la Virgen con la bandera de Puerto Rico. En los años 40 hubiese metido preso al cura, a todo el mundo. A todo, y cerrado en la iglesia. Uh-huh. Pues ya ha evolucionado de esa manera, lo hemos puertorriqueñizado. Los Reyes Magos, una de las tradiciones más antiguas, más queridas. Fíjate que si te invitan a una fiesta de Reyes en el campo, difícilmente falte. Todo el mundo separa la fecha de Reyes como algo importante, por la misma cohesión, la misma pertenencia. ¿A qué vamos a visitar a un amigo? A reunirnos, a estar con ellos, a intercambiar impresiones. O sea que es un elemento de cohesión. Pues mira, el libro comienza con los estudios culturales, porque este tipo de investigación son estudios culturales y estudiamos la marginalidad. Personas que hubiesen estado marginadas, porque antes la historia pues le daba importancia a los grandes sucesos y a los grandes políticos, pero nos hemos dado cuenta que esto es importantísimo, ¿verdad? Ahora se historia de todo. Y es importante que esto quede como un legado, porque nuestras generaciones pasan y entonces eso se olvida. Pues en ese primer capítulo explico los estudios culturales desde cuándo comenzaron, y diferentes teóricos del nacionalismo y de la cultura, como Peter Berg, que es especialista en la cultura. También hablamos brevemente sobre Anthony Smith, que también dice que el nacionalismo es etnosimbólico. Y entonces ahí estamos viendo en Celestino Avilés cómo lo utiliza los símbolos y confrontaba de manera portentosa, porque ahí se cantaba también el himno de Lola Rodríguez de Tio, mientras alzaba la bandera de Puerto Rico. Uh-huh. Todas esas cosas pues eran inimaginables en otros tiempos. Uh-huh. Y también otro de los teóricos que abordamos es Peter Berg y Edward Said, el palestino Edward Said, que dice que la cultura es una especie de resistencia, ayuda en ese elemento de resistencia cultural. Pues así someramente pues va ese primer capítulo. Luego vamos al contexto histórico, ¿verdad? Siempre en historia vemos por dónde estaba caminando el personaje, qué estaba pasando, qué lo influenció a él. Por ejemplo, un día fue Carlos Romero Barceló en su caballo blanco a darle la mano, y él se negó a darle la mano. Tuvo que Papo Avilés Antonio sacarle al papá de apuro y darle la mano. También Leticia del Rosario, directora del Instituto de Cultura, doctora en física nuclear, y dirigiendo el Instituto de Cultura, fue abucheada. Aquello fue bien fuerte, sí. Yo me acuerdo de eso perfectamente. Como si no hubiera más nadie. Sí, no, porque además cada cual en su campo, de nuevo, alguien en ese campo de la física y demás nuclear hubiera protestado si el que hubiera nombrado fuera un antropólogo o algo así. O sea, estamos claros en eso, pero sí, esos momentos son importantes que se recuerden y que haya un texto que nos los haga. Inclusive Romero dijo que si la cultura era un obstáculo, hay que eliminar el obstáculo. Había que eliminar el obstáculo, que era la cultura. Entonces, él no tenía ningún problema. Claro, siempre hemos tenido un problema con este tipo de gente, ¿no? Y es que son personas con una falta de cultura en general, y cuando digo cultura lo digo en el más amplio sentido de los términos, justamente, ¿no? No es que no sepan sobre Puerto Rico y la talla de santo, es que no tienen cultura. ¿Por qué? ¿Verdad? Adoptaron una manera de pensar política que les canceló y les clausuró las posibilidades de aprender cultura, ¿verdad? Porque la cultura general te lleva a ti a los gauchos. Yo no soy argentina, pero puedo entender lo que es las prácticas culturales de Argentina, ¿no? Y lo que pueden significar. Yo no me voy a vestir como ellos, ni voy a hacer posiblemente su baile, su danza, su música y tal, y voy a tomar mate cocido y lo que tú quieras, pero valorizo y aprecio y sé lo que significa para ellos que sigan esa costumbre, por ejemplo. Pues de la misma forma nosotros, pero es una tragedia, ¿no? Lo que le ha pasado al país en ese sentido, y por eso reviste tanta importancia
los que están en el otro campo, que es continuamente reviviendo y recordándonos y subrayando que efectivamente aquí hay un país con un nacionalismo cultural, pero ha sido una desgracia las veces y los momentos y las épocas en que un sector ubicado en las esferas llamadas de poder en Puerto Rico no ha hecho otra cosa que no sea burlarse incluso, porque cancelarlo es una forma de burlarse del trabajo tan maravilloso que han hecho tantos hombres y mujeres que por suerte, como en el caso de don Celestino Avilés, dejaron a sus hijos y a sus nietos, o sea, tienen todas 2, 3 generaciones que han continuado con un legado cultural muy importante y desde sus pueblos, no se han tenido ni que mudar. El capítulo 2 del contexto sociopolítico y económico de Estados Unidos y de Puerto Rico y de Estados Unidos, ¿qué te movió a hablar de esto aquí? ¿De qué hablamos aquí? Bueno, por eso ese fue por decirlo metafóricamente, o sea, el terreno que pisó Celestino Avilés. Vamos a recordarle a nuestros amigos Radio Escucha que ahí fueron los sucesos del Cerro Maravilla, de triste recordación. Sí. Hubo el intercambio de prisioneros políticos nacionalistas que fueron recibidos en el aeropuerto por 30.000 personas y Celestino estuvo presente ahí. Uh-huh. También sucedieron los anuncios de un plebiscito de Romero, la sociedad civil en acción. Todos recordamos a Adolfina Villanueva, Villatiro, Villa Sin Miedo, todos estos terrenos invadidos, ¿verdad? Que de su faz tú sientes el rencor que había. O sea que este personaje estuvo bombardeado por todas estas cosas que estaban pasando en Puerto Rico durante esa época. Puerto Rico, ante la Organización de las Naciones Unidas, cerró la Corco en ese tiempo también, que de hecho Pedro Albizu Campos, que ahorita podemos hablar un poco de él, dijo que no iban a dejar toda la hojalata allí, o sea que lo dijo, lo premeditó y así sucedió. Ahora tenemos ese montón de... Y allí está. ¿Cuánto nos va a costar remover aquello de allí? Sí, allí, y es muy triste pasar por ese expreso y mirar eso a un lado, allí ocupando un terreno y además dañándonos la vista, el paisaje, porque si no en todo caso podría ver mejor el paisaje. Para muchos de los más jóvenes ni saben qué fue lo que pasó. Los invito de nuevo a que si no leemos no vamos a aprender nada, pero para los que ya sabíamos que había pasado, ciertamente fue una época que marcó un derrotero distinto, ¿verdad?, para el país. Ciertamente Puerto Rico, en esto yo recordaba también hablando con tantos otros amigos sobre otros tantos temas. Los países tenemos que enfrentar distintos problemas y distintas luchas, todos los países. Pero hay un asunto que nunca podemos olvidar, ciertamente, y tiene que ver con población y tamaño. A Puerto Rico le tocó pelear con el más grande en tamaño y en población. Y si a eso le añadimos todo el asunto militar, pues ni se diga, ¿no? Es terrible. Así que eso nunca lo podemos olvidar, porque si no, pareciera ser que a veces nos culpamos nosotros mismos por no haber ganado una batalla, nos culpamos nosotros mismos porque seguimos en estas batallas, o nos culpamos nosotros mismos y o entonces mejor borrón y cuenta nueva, olvídate de todo eso y no sigamos porque esto no tiene sentido. No. Al contrario, valoricemos cada una de estas cosas, cada uno de estos textos, testimonios, quehaceres de la vida cultural y social de Puerto Rico. Es indicativo de lo grandioso del pueblo puertorriqueño, no es de otra cosa. Porque nosotros no hemos estado, nuestro encuentro y nuestra lucha no ha sido como uno del mismo tamaño nuestro, o sea, por favor. Entonces, digamos, de nuevo, yo valorizo mucho el que hayan puertorriqueños de tantos años viviendo en Estados Unidos y hablan español, con acento, sin acento, como se quiera, pero sí, o sea, qué bueno que y si no, pues bueno, nada, ellos se lo pierden, en todo caso, pero mi idioma sigue siendo en el español, no empecé todo lo que aquí ha ocurrido, que de nuevo, no es que Puerto Rico tiene una relación con Bahamas, es con Estados Unidos, entonces no es fácil y digo español porque es como a través del idioma se contiene todo lo que es precisamente las representaciones culturales que hacemos. Las tallas en Puerto Rico, los santos se tallan en español, o sea, me refiero que ese que está tallando
no está haciendo un pensamiento en inglés, ¿verdad? Y fíjate que el artista percibe su ambiente. Está tallando al lado de los árboles de mango, al lado de los árboles de guanábana, de aguacate. Exacto. O sea, está tallando en un ambiente que sigue conteniendo las características de este país. Bueno, y en el caso político que estábamos hablando, pues el tallador está hablando en un ambiente bien hostil. Se explotaron 9 aviones tipo jet en la base aérea Muñiz, el fuego en la oficina de Julito Labatut, el periódico Claridad también lo quemaron. Los ataques que le han hecho. Todo ese tipo de cosas que ahora estoy seguro que los radioescuchas pues están recordando. Sí, el libro hay que leerlo porque don Celestino Avilés tiene una trayectoria de muchos años y en esa trayectoria, vamos atrás, estuvo en el ejército. Estuvo en el ejército. Como le pasó a tantos miles de miles. Inclusive Albizu Campos. Incluso Albizu Campos. Entonces es bien gracioso, pero yo pues si don Pedro, podemos decir que ya él tenía conciencia, pero de ahí le nació la conciencia, y la cantidad de puertorriqueños de la época de don Celestino que eran y pensaban igual que don Celestino es mucha gente. Eso también significa algo, eso también quiere decir algo, ¿verdad? No es para que lo despachemos. El libro ya está circulando, ya lo podemos encontrar. ¿Dónde lo encontramos? Mira, va a estar en la plataforma de Amazon. En Amazon pero lo conseguimos. Tuvo unos percances en estos días, pero ya eventualmente va a estar. Se consigue en Amazon a partir del mes de enero. A partir del mes de enero. Déjame darles el título rápidamente para que lo vuelvan a copiar. Él es el doctor José Guillermo Torres Meléndez y el libro es Nacionalismo Cultural. Repito, Nacionalismo Cultural, el tallador de santos Celestino Avilés Meléndez, del nacionalismo político al nacionalismo cultural. Te pregunto, ese nacionalismo cultural de las tallas de santo, ¿le atribuyes, digamos, como factor, el factor determinante de que efectivamente la bandera de Puerto Rico esté ondeando en tantos y en tantos lugares y en María, porque no me quiero olvidar de María, eso fue un brote? O sea, ya estaba, ciertamente ya la podíamos usar la bandera, la gente más tranquilo, pero después de María era la bandera de Puerto Rico y el auto. La bandera de Puerto Rico y el cargamento de botellas de agua, la bandera de Puerto Rico y las distintas brigadas de ayuda para distintos lugares. O sea, no era la bandera de Estados Unidos y la bandera de Puerto Rico, era la bandera de Puerto Rico. Fue un brote. La base de eso está aquí. Definitivamente. Como profesora sabes que uno tiene que hacerse unas interrogantes a ver si las puede probar. Sabes que hay un encuentro de mujeres talladoras. Eso es un legado de Celestino Avilés, porque una de las nueras de Celestino participaba. Sí. El Museo de Arte de Ponce establece unos bienales en la época del 90, hizo 5 bienales de santos en el Museo de Arte de Ponce, con premios a todos ellos. O sea que empezaron a dar popularidad al tema de la talla de santos, los coleccionistas iban, entonces pues se creó un avivamiento en el arte de la talla de santos que definitivamente es gracias a la obra de Celestino. O sea que fue una figura paradigmática y que es digna que nosotros lo recordemos y que no echemos al olvido este esfuerzo que hizo este hombre por preservar y crear ese orgullo por tu identidad, que es lo que te da la autoestima para tú saber de dónde vienes y para dónde vas. Y resulta imposible hablar del nacionalismo sin hablar de Pedro Albizu Campos, pues por lo tanto, por supuesto, pues se hace una revisión general de esa importancia de Pedro Albizu Campos, que ahora decimos, pues mira, el hombre tenía razón, porque dispararon al Congreso para protestar por el ELA, y ahora todo el mundo está convencido de que fue un fraude. Entonces, pues ahí vamos dando un recorrido por todo esa historia de Pedro Albizu Campos, muy interesante porque está bien concisa, bien resumida, de todas esas aportaciones de Albizu. Así que en la parte del nacionalismo, ese sería el capítulo 3, que hablamos de los perseguidos políticos en Puerto Rico. Mencionamos al doctor Nieves Falcón y a Che Paralitici, que son dos investigadores muy importantes. Así es. Che Paralitici dice que 135,000 personas fueron carpeteadas y perseguidas en Puerto Rico durante toda esa época. Yo pude conseguir la carpeta
de Celestino Avilés. Entonces, ¿y la pudiste revisar? Conseguí fragmentos, me la comí como Ajá, decimos sí, bueno, está bien, vulgarmente. por eso. Sí, está ahí. Hay algo aquí bien interesante sobre esas carpetas. Así. Asunto: asistencia a reunión PCP en Orocovis, para informar que el jueves 10 de julio de 1980, a eso de las 7:30 p.m. asistí a la reunión del núcleo del PCP de Orocovis, la cual se lleva a efecto en el taller de artesanías todos los jueves a las 7 p.m. Allí solo estaban David Burgos y Celestino Avilés. Me disculpé por haber faltado a la reunión anterior. Me dijeron que ambos tenían una reunión muy importante esa noche, relacionada con la inauguración del Centro Cultural de Orocovis. Aquí se alusión y que Leticia de Rosario fue abucheada. Por tal razón, David Burgos me incluyó de algunos datos para que me quedara en el taller y si llegaban algunos miembros del partido pidiera la reunión. Me dijo que esperara hasta las 8 y si no veía a nadie, que cerrara el taller y me fuera a buscar claridad. Ellos sabían que era un agente doble. Y por eso y entonces se aprovecharon, claro, porque era de Ponce que traían el claro, periódico. lo dijeron, tráenoslo. claro, tú tráenos los periódicos y no, cancelamos la reunión, no hay nadie, está bien. Claro. Pero ya yo lo había suspendido. Haznos ese trabajito. Bueno, por suerte había alguna gente que sí sabía quiénes eran los que le estaban carpeteando, ¿verdad? Pero no todo el mundo tuvo la oportunidad de saber eso. Y en algunos casos, no en todos, hubo unas consecuencias. Hubo consecuencias en todo el país, ciertamente, pero en unas peores que en otros. Me refiero en general a las consecuencias de, digamos, el agotamiento, el cansancio, de sentirte perseguido y que el otro vecino o el otro dijera, mira, la están carpeteando o la están siguiendo o lo están siguiendo. Y entonces te ves imposibilitado de llevar tu mensaje porque el mensaje queda cancelado porque del otro lado lo que hay es peligro para la vida de la persona. Entonces la gente no estaba para arriesgar tanto la vida y ya teníamos presos políticos, tú sabes, que habían pasado demasiados años en las cárceles. Ha sido ¿verdad?, una historia dura. De nuevo yo invito a los amigos adultos y a los más jóvenes y a los adultos que están escuchando el programa que se comuniquen con los más jóvenes. No es difícil la tarea de pasarles esta información y de motivarlos y conversar con ellos. Hemos dejado de conversar porque en el celular nos mandamos muchos mensajes de texto, pero yo he dicho y voy a seguir repitiendo todo este año del 2020 que tenemos que volver a conversar y a convocarnos, a juntarnos para conversar de estos temas, de estos asuntos que ocurría antes. Tenemos que volver a conversar porque si nos silencian la voz, si se calla el cantor, ¿verdad? Si nos silencian la voz, realmente son dos cosas distintas. Una cosa es hablar y otra cosa es el pensamiento, cómo fluye cuando se escribe. Así es que nada, yo estoy en Navidad, estoy en Reyes, estoy dándole la bienvenida a todos ustedes, los que están incluso de vacaciones, que tengo unos amigos que llegaron de Estados Unidos a visitar sus familiares, que la pasen súper bien y que no olviden esta etapa y este año 2020 para nosotros que es tan importante. Ya saben, desde este mes de enero está Nacionalismo Cultural, el tallador de Santos Celestino Avilés Meléndez, del Nacionalismo Político al Nacionalismo Cultural. Va a estar en las librerías. Ya están también, las librerías. locales. Así es que nada, yo le agradezco al doctor José Guillermo Torres Meléndez, Billy, que hayas tenido la oportunidad de poder estar con nosotros y vas a tener unos asuntos personales de viaje y demás, y que disfrutes tu viaje. Pero qué bueno que hiciste esta publicación para el país, de verdad que sí. Señores, pásenla lindo, maravillosamente bien. Chao.